Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar a tejer estos hermosos pinos navideños. Miren qué hermosos están. Y si te gustaría aprender a tejerlo, sigue viendo hasta el final. En esta ocasión voy a estar utilizando este tipo de material. Voy a ocupar hilo blanco, verde, el verde del tono de tu preferencia, amarillo y café. Voy a necesitar también ganchillo de 3 milímetros, una aguja estambrera, tijeras y silicón. Voy a comenzar con el pino. Vamos a hacer nuestro círculo mágico o anillo mágico. Vamos a cerrar y asegurar. Dentro de este círculo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el círculo mágico. Y vamos a cerrar con punto deslizado en nuestro primer punto. Aquí es nuestro primer punto y cerramos con punto deslizado. Subimos una cadena y en este mismo espacio donde cerramos voy a tejer un punto bajo. Me paso a mi siguiente espacio y tejo punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Aquí voy a voltear un poquito para que se nos haga más fácil. Y vamos a cerrar aquí con nuestro primer punto bajo, haciendo punto deslizado. Subo una cadena y en este mismo espacio en el que cerramos voy a hacer el primer punto. Siguiente espacio voy a tejer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Siguiente voy a tejer un punto bajo. Siguiente vamos a tejer un aumento. Voy a tejer 2 puntos bajos en el mismo espacio. Siguiente voy a tejer un punto bajo. Y por último vamos a tejer el aumento. Y nos deberían de haber quedado 9 puntos. Vamos a hacer el cierre aquí con nuestro primer punto. Haciendo punto deslizado. Subo una cadena y en este mismo espacio voy a tejer un punto bajo. Siguiente espacio, tejo punto bajo. Siguiente espacio, tejo punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta terminar esta vuelta, que es la número 4. Vamos a cerrar aquí en el primer punto haciendo punto deslizado. Subimos una cadena y en ese mismo espacio tejemos el primer punto. Siguiente espacio, tejo punto bajo. Llevo 2 puntos bajos y en el que sigue vamos a realizar el aumento. 2 puntos bajos en el mismo espacio. Tejo 2 puntos bajos, 1 y 2. Y tejemos nuevamente el aumento.
vamos a tejer nuevamente 1 y 2 puntos bajos y tejemos el último aumento. Y vamos a cerrar en el primer punto haciendo punto deslizado. Subo una cadena y aquí voy a hacer el primer punto, pero voy a tomar solo la cadena de aquí, la cadena enfrente. Esta vamos a tomar y hacer el punto bajo. Tomamos la mitad de la cadena y hacemos punto bajo. Tomamos la mitad de la cadena y hacemos punto bajo. La mitad de la cadena y hacemos punto bajo. En esta vuelta no vamos a tejer aumentos ni disminuciones, solo vamos a tejer un punto bajo por cada espacio, pero tomando solo la mitad de la cadena de la parte pues de atrás, la de que está hacia nuestro lado no, sino la que está en la parte de atrás, así hasta finalizar nuestra vuelta. Y vamos a cerrar aquí en el primer punto haciendo punto deslizado. Subo una cadena y en este mismo espacio voy a tejer el primer punto. Siguiente espacio, tejo 2 puntos bajos. Siguiente espacio, tejo punto bajo. En el que sigue vamos a tejer un aumento. Tejo 2 puntos bajos, 1 y 2. En el que sigue vamos a tejer un aumento. Tejo 1, 2 puntos bajos y el aumento. Tejo 1, 2 puntos bajos y el aumento. Aquí en el primer punto vamos a cerrar haciendo punto deslizado, una cadena, y en ese mismo espacio vamos a tejer el primer punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Y así vamos a tejer toda esta vuelta tejiendo un punto bajo por cada espacio, sin hacer aumento ni disminuciones. Subo una cadena, en ese mismo espacio voy a tejer el primer punto. Siguiente espacio, tejo punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Y en el que sigue vamos a tejer el aumento. Voy a tejer 3 puntos bajos, llevo 1, 2 y 3 puntos bajos. Mi siguiente espacio voy a tejer un aumento. Siguiente espacio, tejo 1, siguiente espacio 2, siguiente espacio 3 puntos bajos. Y tejemos aumento. Y así vamos a tejer esta vuelta tejiendo 3 puntos bajos y un aumento. Cerramos con el primer punto y hacemos punto deslizado. Subo una cadena y en esta vuelta vamos a tomar solamente la mitad de la cadena. Y en esta vuelta vamos a tomar solamente la mitad de la cadena y vamos a tejer punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo tomando la mitad de la cadena. Siguiente espacio, punto bajo tomando la mitad de la cadena. Y así vamos a tejer toda esta vuelta sin hacer aumentos ni disminuciones, solamente tomando la mitad de la cadena.
subo una cadena y en este mismo espacio donde cerramos vamos a tejer siempre el primer punto. Voy a tejer 3 puntos bajos, llevo 2, 3 puntos bajos y en el que sigue vamos a tejer el aumento. Voy a tejer nuevamente 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y ahora vamos a tejer el aumento. Tejo 1, 2, 3 puntos bajos y tejemos el aumento. Y así vamos a tejer toda esta vuelta. Vamos a cerrar cerramos con punto deslizado, una cadena, tejemos un punto bajo, siguiente espacio, punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo. Y así vamos a tejer toda esta vuelta, tejiendo un punto bajo por cada espacio, sin hacer aumentos ni disminuciones. Subo una cadena y voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Vamos a tejer el aumento. 2 puntos bajos en el mismo espacio. Tejo nuevamente 4 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4. Tejo el aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo espacio. Y nuevamente 4 puntos bajos. 3 y 4. Y el aumento. Y así vamos a tejer toda esta vuelta. Para la siguiente vuelta tejo una cadena y vamos a tomar la mitad de la cadena y vamos a tejer un punto bajo. Siguiente espacio, tomo la mitad de la cadena y tejo punto bajo. Siguiente, tomando la mitad de la cadena, tejemos punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo esta vuelta sin hacer aumentos ni disminuciones, solamente tomando la mitad de la cadena hasta terminar toda la vuelta. Cerramos con el primer punto bajo haciendo punto deslizado, una cadena y en ese mismo espacio voy a tejer punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio, sin hacer aumentos ni disminuciones. Y esta va a ser la última vuelta de largo de nuestro pino. Y recuerden, nos tienen que quedar 30 puntos. Aquí ya puedo retirar el material para perder por la parte de atrás. Y miren cómo va quedando. Ahorita pues se ve un poquito feo, pero vamos a darle el toque. Miren aquí donde se ven las cadenitas en relieve, las que dejamos. Aquí en estas vueltas es donde vamos a hacer como los solancitos. Voy a comenzar aquí en este punto, porque aquí se alcanzan como a notar las uniones con punto deslizado. Entonces aquí en el siguiente punto voy a tomar el material y lo voy a pasar. Voy a subir 1, 2, 3 cadenas y voy a ir tomando el material y lo voy a ir perdiendo al mismo tiempo. Y en este mismo espacio vamos a tejer un medio punto. En ese mismo espacio voy a tejer 2 medios puntos más.
1 y 2. Y ya tenemos 3 medios puntos. Estas cadenitas no las vamos a contar, entonces vamos a tejer 3 medios puntos por cada cadenita, por cada espacio. Llevo 1, 2 y 3. Lazada, aquí en mi siguiente cadenita, vamos a tejer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y así vamos a ir tejiendo hasta terminar nuestras cadenitas. Recuerden, 3 medios puntos por cada espacio, para que se nos empiece a formar como las onditas. Ya que termine, regreso. Aquí ya terminé y vamos a unir con el primer punto. Las cadenas no las vamos a tocar, sino que vamos a unir con el primer punto haciendo punto deslizado. Y aquí ya puedo retirar este material para perderlo por la parte de atrás. Ahora vamos a tomar el hilo blanco para hacer la simulación de la nieve. Aquí en el primer punto voy a pasar mi hilo, hago una cadena y voy a tomar aquí estos dos hilitos, el hilo que acabo de cortar y el hilo blanco, y los vamos a ir perdiendo al mismo tiempo. En este mismo espacio voy a tejer un punto bajo. Me paso al siguiente espacio y tejo punto bajo. Siguiente espacio, tejo punto bajo. Siguiente espacio, tejo punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio, sin hacer aumento ni disminución. Y aquí estoy perdiendo pues los dos pedacitos de lana para que sea más fácil. Voy a terminar de tejer esta vuelta y les muestro cómo va quedando. Miren amigos, aquí ha terminado la parte blanca, la parte de la nieve, y aquí pues uní con punto deslizado en el primer punto y ya puedo retirar este material. Y ya sabemos cómo tejer aquí las otras vueltas. Vamos a empezar aquí en el segundo punto después de nuestras uniones y vamos a hacer el mismo proceso. Hacemos 3 cadenitas en ese mismo espacio, tejemos 3 puntos medios o 3 medios puntos y 3, y vamos a tejer 3 medios puntos por cada espacio. Voy a terminar esta vuelta y la de aquí arriba y regreso. Miren amigos, así ya es como nos ha quedado. Está quedando ya muy bonito. Voy a tejer un círculo mágico. Y dentro de este círculo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestro círculo mágico. Aquí en el primer punto vamos a cerrar con punto deslizado. Subo una cadena y en ese mismo espacio voy a tejer 2 puntos bajos. Siguiente cadenita o siguiente espacio, vamos a tejer 2 puntos bajos en ese mismo espacio. En el que sigue tejemos 2 puntos bajos
en el mismo espacio, y así hasta terminar toda la vuelta. Para la siguiente vuelta subo una cadena y en este mismo espacio voy a tejer el primer punto bajo. En el siguiente espacio voy a tejer un aumento. Siguiente espacio, tejo punto bajo. Siguiente espacio, un aumento. Y así vamos a tejer toda esta vuelta haciendo un punto bajo y un aumento. Para la siguiente vuelta subo una cadena y en este mismo espacio tejo el primer punto. Siguiente espacio, punto bajo. Tengo dos puntos bajos y en el que sigue vamos a tejer el aumento. Nuevamente tejo dos puntos bajos, llevo 1 y 2 y en el que sigue voy a tejer el aumento. Y así vamos a tejer toda esta vuelta tejiendo dos puntos bajos y aumento. Para la siguiente y la última vuelta voy a tejer un punto bajo en el primer punto. En el que sigue voy a hacer el aumento. Esto lo hago para compensar y que se nos vaya haciendo un círculo perfecto y no se nos vayan a marcar las esquinas que a veces se nos marcan y se nos hace como forma de... Entonces vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En el que sigue vamos a tejer el aumento. Y vamos a tejer nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y tejemos el aumento. Esta vuelta la vamos a tejer así, tejiendo 3 puntos bajos y un aumento. Esto, como les comento, es para compensar. Entonces aquí dejamos el punto y aquí nos quedan estos últimos dos y ya se compensan los 3 puntos. Aquí vamos a cerrar como siempre en el primer punto haciendo punto deslizado. Subo la cadena y voy a dejar un poco de material para coser. Aquí tengo la aguja estambrera, pero antes de esto voy a rellenar el conito para que no se nos haga como muy hueco. Lo vamos a rellenar entonces. Y ahora sí vamos a coser punto por punto. Aquí voy a pasar de este lado. Y vamos a ir cosiendo punto por punto. Este pedacito lo vamos a esconder aquí también. Y les voy a dejar este pedacito en cámara rápida para que no se me aburran. Aquí ya terminé de coser y ya puedo retirar este pedazo de material. Ahora con el hilo café vamos a hacer la parte del tronco. Voy a hacer un círculo mágico, perdón. Y dentro de este círculo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el círculo mágico. Aquí en el primer punto vamos a cerrar haciendo punto deslizado. Subo una cadena y en este mismo espacio voy a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Siguiente espacio, tejo 2 puntos bajos en el mismo espacio.
Y así voy a tejer esta vuelta de aumentos, tejiendo 2 puntos bajos por cada espacio. Para la siguiente vuelta voy a tejer punto bajo, en ese mismo espacio tejo el primer punto. En el siguiente espacio voy a tejer un aumento. En el que sigue tejo un punto bajo. En el que sigue tejo un aumento. Y así voy a tejer toda esta vuelta, haciendo un punto bajo y un aumento. Para la siguiente vuelta voy a subir una cadena. Y voy a tomar aquí la mitad de la cadena de este mismo espacio y hago punto bajo. Tomo la mitad de la cadena y hago punto bajo. Tomo la mitad de la cadena y tejo punto bajo. Mitad de la cadena y tejo punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio, pero solo tomando la mitad de la cadena. Para la siguiente vuelta voy a tejer una cadena y el primer punto. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Ahora vamos a hacer punto bajo por cada espacio, tomando la cadena completa, sin hacer aumento ni disminución. Y voy a tejer así 3 vueltas. Esta es la primera. Y tejo 2 vueltas más así. Cuando termine regreso para coser. Miren amigos, ya terminé de tejer es como el tronquito. Y voy a agregar un poquito de relleno. Y ahora vamos a coser aquí al arbolito. Se los voy a dejar en cámara rápida. Para la estrellita vamos a hacer un círculo mágico nuevamente. Vamos a cerrar y voy a tejer un punto bajo. Voy a tejer medio punto. Tejo 2 cadenitas y tejo nuevamente un medio punto. Vamos a repetir. Hago punto bajo, medio punto, 2 cadenitas y medio punto. Aquí ya tenemos 2 piquitos y vamos a repetir esto 5 veces. Hago nuevamente punto bajo, medio punto, 2 cadenitas, medio punto y nuevamente punto bajo, y ya solo nos queda cerrar nuestro círculo mágico. Aquí ya hago la cadena y retiro. Dejo un poquito de material para perder por la parte de atrás. Y así nos queda nuestra estrellita. Y bueno amigos, este ha sido el resultado final de estos hermosos pinitos. Si te ha gustado no olvides dejar tu me gusta, suscribirte a este canal que estoy subiendo videos todos los días. Activa la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación cada que yo tenga un nuevo video para ti. Déjame aquí abajo en la cajita de comentarios qué te gustaría ver próximamente. Les mando un fuerte abrazo y un beso con mucho cariño y nos vemos en el siguiente video.